esta hora. Santo al gran Rey. Dígaselo a Él. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a Te alabamos, Jesús, te alabamos, te alabamos, te alabamos. uno a esas voces para darte gloria, oh Rey. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre y me uno a esas voces. Te alabamos, Jesús. Gloria, oh Rey, y cantan Santo, 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 santo. Oh, recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la gloria. Recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la gloria. Aleluya, santo eres tú. Santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú. Santo eres tú, Jesús. Santo al gran Rey. Cantan santo, 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 santo. Y dicen santo. Suéltate en la presencia de Dios. Santo al Olvídate de todo. Abre tu corazón para el Rey. Deja que el Espíritu Santo de Dios fluya con libertad. Déjalo que fluya con libertad. Olvídate por un momento de cualquier situación. Y dile que Él es santo. Dile que Él es santo. Oh, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Vamos, 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 adora a Dios. Rompe los cielos con tu alabanza. Rompe los cielos con tu adoración. Olvídate de aquel que está a tu lado. Olvídate de aquel que está a tu lado. Amacanda, levasaya. Provoca a Dios, provoca a Dios, provoca a Dios. En la bababa senda la vasaya. Urramacanda, lebrasenda la vasaya. Vamos, 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 los muros se van para el suelo. Los muros se van para el suelo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el Abasenda. Yo siento a Dios aquí. Yo siento la presencia de Dios aquí. Déjalo que se mueva. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a Únete a mover el cielo. y me Únete al mover del cielo. Únete al mover del cielo. En el nombre de Jesús. tan santo. Santo, santo, santo. Los ángeles cantan santo. Tú también puedes cantar santo. Nosotros también estamos cantando santo aquí en la tierra. Aleluya. Cantan santo. Santo, santo, santo. Oh, gloria a Dios. Dicen santo. Santo. Vamos a seguir cantando santos. Cantan santo, cantan santo. Y cantan santo. Santo, santo, santo. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Tu iglesia canta santo. Tus hijos cantan santo. Oh, tus hijas cantan santo. Él es santo de Israel. 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 Y santo, santo, santo. Y dicen santo, santo al gran Rey. Santo al gran Rey. Cantan santo, 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 santo. En esta casa de ángeles, Dios mío. En esta casa de ángeles. En esta casa de ángeles. Vamos, vamos, vamos. Y cantan santo. Mi hermano, me lo estoy diciendo santo. Yo veo ángeles que están descendiendo en este lugar. Urraba santa, lebra santa. Oh, sigue diciendo lo que Él es santo. Sigue diciendo lo que Él es santo. Sigue diciendo lo que Él es santo. El santo de Israel. 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 El santo. Cantan santo. Santo, santo, santo. Oh, Cristo.
eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, y Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, oh Dios, y Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Dile que tuya es toda la gloria, todo el honor. Tuyo es todo el honor. Tuya es Toda la gloria. tuyo es todo el honor. Dale a Dios un fuerte aplauso si estás con vida hoy. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le quiero dar gracias primeramente a Dios, después a los pastores de la casa, amén, por haberme recibido aquí. Yo creo que Dios quiere hacer algo sobrenatural en estos 3 días. ¿Por qué no dije puede si no quiere? Porque para que Dios lo pueda hacer depende de ti y depende de mí. Una cosa es que Dios quiere, otra cosa es que usted y yo lo dejemos hacer lo que Él quiere hacer. ¿Alguien puede alabar a Dios que Él está aquí? La Biblia dice: donde hay 2 o 3 reunidos, ahí Él está. Pero una cosa es que Él esté aquí y otra cosa es que se manifieste aquí. Yo no quiero solamente que Él esté aquí, yo quiero que se manifieste aquí. Dile que está a tu lado: no me estorbes. Dígaselo, no me estorbes de provocar la gloria de Dios. Dígaselo. Si tú lo quieres, salúdalo ahora. Si tú lo quieres abrazar, abrázalo ahora. Porque después de algunos minutos, yo no quiero que nadie me estorbe. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. Su presencia está aquí en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 7. Alabado sea Cristo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 7. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Diga conmigo: esperanza viva. No, con ese ánimo no. Esperanza viva. Ahora sí. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos
para vosotros. Dile que a tu lado, Dios tiene algo reservado para mí. Dígaselo una vez más, Dios tiene algo reservado para mí. Me gusta lo que dice aquí, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque se aprueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dale a Dios un fuerte aplauso. Vamos a ministrar juntos. Tú subes, yo fluye, tú fluye. Gloria a Jesús. Puede sentarse, pero no se siente sobre la alabanza. Gloria a Jesús. Amados hermanos, acabamos de leer aquí algo muy interesante. No solamente interesante, sino algo muy poderoso. La Biblia dice, alabado sea Cristo, que tenemos un Dios misericordioso. Y ese Dios misericordioso no solamente es misericordioso, sino que ha preparado una herencia para ti y para mí. Dios ha preparado ya de antemano lo que yo necesito. Dios preparó ya de antemano lo que tú necesitas. Y no solamente que lo preparó, sino lo que Dios tiene para ti está allá arriba, no está aquí abajo. Tenemos que entender que lo que Dios tiene para ti, nadie te lo puede quitar. Las cosas que Dios ha preparado para ti, nadie te lo puede robar, porque no está aquí en la tierra, sino está allá arriba en los cielos. Pero dice la palabra aquí que aunque estemos pasando por un tiempo, diversidades de pruebas, dice la palabra que es necesario para que Dios pueda sacar de nosotros el oro que tenemos por dentro. ¿Alguien puede entender eso? Yo no sé de usted, pero yo he entendido que dentro de mí hay algo precioso. Dentro de usted Dios ha depositado algo precioso, pero tenemos que ser probados para sacar de nosotros el oro. Ahora me gusta lo que dice aquí, porque dice: Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. La pregunta en esta noche es: ¿cómo está tu esperanza? ¿Está vivo o está muerto? Aquí la Biblia habla de algo que es más importante, que es nuestra salvación. Debemos entender que cuando venimos a Cristo Jesús, Él nos lava con su sangre, Él nos limpia, Él nos purifica, y debemos tener esperanza de que la palabra que Él dijo, que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero ¿por qué no vemos Dios manifestándose en nuestra vida muchas veces? Porque muchas veces nuestra fe no está al nivel de una esperanza viva. Alguien tiene que decir: yo tengo que avivar mi esperanza. Dile que está a tu lado: aviva tu esperanza. Dile, aviva tu esperanza. Porque el problema no es que Dios ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Yo conozco a un Dios que no ha cambiado. Yo no sé si su Dios cambia, yo no sé qué Dios le sirve, pero el Dios que yo conozco no cambia. El Dios que yo conozco no cambia de pensamiento. Lo que dice su palabra, Él lo va a cumplir. Lo que Dios ha dicho sobre tu vida, Él lo va a cumplir. Pero también dice: es necesario que tengáis pruebas. Ahora, ¿prueba para qué?
para ver si es verdad que vas a mantener tu esperanza en el poder de Dios. Porque muchas veces decimos creemos en Dios, pero llegará un momento que vas a tener que demostrar que crees en Dios. No es simplemente decir de boca yo tengo fe, no. Vas a tener que demostrarle a Dios que tú tienes fe. ¿Y cómo demostramos a Dios que tenemos fe? Cuando pasamos por diversidades de pruebas, cuando pasamos por enfermedades, cuando pasamos por luchas, cuando las puertas se cierran y usted dice yo no sé qué hacer. Ahí uno demuestra que sigo confiando en Dios. Una cosa es que tu mente te diga no sé qué hacer, y otra cosa es que tú dejas que el Espíritu Santo te diga todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Una cosa es tu realidad y otra cosa es la verdad de Dios. Porque si somos sinceros, nuestra realidad muchas veces dice lo contrario a lo que dice la palabra. Muchas veces leemos en la Biblia que Dios bendice a sus hijos, pero muchas veces nuestra realidad parece que Dios no bendice a nadie. Dios sigue siendo el mismo Dios, pero Él interviene donde hay esperanza. Él interviene donde hay esperanza. La Biblia dice había una mujer que tenía años con una enfermedad, pero esta mujer no perdió la esperanza. ¿Por qué no perdió la esperanza? Porque él fue donde todos los doctores y todavía no perdió la esperanza. Perdió todo su dinero, pero no perdió la esperanza. Ella siguió intentando hasta que se encontró con Jesús. Y cuando se encontró con Jesús, mi hermano, todo cambió, porque ella decía, si yo solamente toco el manto. Eso es esperanza. Esperanza es todavía no he llegado, pero yo sé que voy a llegar. Todavía las puertas no se han abierto, pero yo sé que se van a abrir. Todavía no he visto lo que Dios me ha prometido, pero yo sé que va a suceder. Cuando tú tienes esa esperanza viva, aunque tus ojos no lo vean, yo estoy seguro que va a suceder. Debemos estar seguros, porque dice aquí el versículo 7: para que sometida a vuestra prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perezcáis, Dios espera en la lucha, en la prueba, alabanza. Diga conmigo, alabanza. No, así no. Dios espera de nosotros alabanza. Dios espera de ti alabanza. En la lucha, ¿qué espera Dios de ti? En la prueba, ¿qué espera Dios de ti? En la enfermedad, ¿qué espera Dios de ti? Alabanza es lo que espera Dios. Ahora dice alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ay. Muchas veces vamos a vivir un proceso por un tiempo, lo leemos aquí, por un tiempo, hasta que se manifieste Jesucristo. La enfermedad que tú tienes, que tú estás padeciendo, es por un tiempo hasta que se manifieste Jesucristo. Yo he vivido procesos que yo pensé que yo me iba a morir, pero aquí estoy. Aló. Yo no sé cuántos han sentido esa ansiedad que el corazón hace. Aló. Parece como dice que tengo el corazón en la mano. Hasta ahí, en ese momento, Jesús está contigo. Ahora, pastor, si Jesús está conmigo, ¿por qué me siento así? Es por tu falta de esperanza. Aló. El que tiene esperanza está confiado. El que tiene esperanza tiene paz. Por ejemplo, usted va a trabajar, usted tiene la esperanza que lo van a pagar. Aló.
Yo voy a trabajar porque tengo la esperanza que el jefe me va a pagar. Y si hay un acuerdo que es el día 2, el día 2 usted tiene la esperanza que usted mete. Tiene que haber. ¿Por qué esperanza? Trabajé, espero el salario. Con Dios es igual. Esperanza que Él va a salir a tu favor. Esperanza que Él va a abrir las puertas. Esperanza que Él va a romper las cadenas. Esperanza que Dios está en camino. El tema de estos 3 días es intervención divina. Dios va a intervenir si tú lo crees. Dios va a hacer cosas maravillosas si tú lo crees. Dios va a romper cadenas si tú lo crees. Dios va a abrir las puertas si tú lo crees. El problema es que estamos enfocados en el mundo y no estamos enfocados en Dios. Estamos enfocados en lo que dice la noticia y no estamos enfocados en Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Por oír qué noticia? No, por escuchar la palabra de Dios. Entonces yo me voy a llenar de lo que estoy escuchando. Ay, ay, ay. Yo voy a poner mi esperanza en lo que yo estoy escuchando. Yo voy a poner mi fe sin querer queriendo en lo que estoy escuchando. Entonces lo que tú estás escuchando, si no viene de la boca de Dios, eso es lo que vas a vivir. Pero la Biblia dice, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted no depende de ningún otro hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces nuestro enfoque tiene que estar en qué es lo que está diciendo Dios. Ese es tu problema. Dile que está a tu lado, tu problema es escuchar lo que Dios está diciendo. Dígaselo otra vez. Tu problema es escuchar lo que Dios está diciendo. Ahora se lo va a decir. Tu problema es que no estás escuchando lo que Dios está diciendo. Porque cuando escuchamos lo que Dios está diciendo, hay paz. Aló. Tú puedes tener paz en la tormenta. Ay, 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 ay. Tú puedes tener paz en la enfermedad. Usted sabía que hay personas. Le voy a dar un ejemplo de fe. Fe es lo que escuchas, lo que crees. Había una historia de que alguien fue a controlarse al doctor y el doctor cambió su análisis. Le dio un resultado que no era de ella. La mujer estaba sana, pero el doctor le diagnosticó cáncer con un papel que no es de ella, pastora. La mujer escuchó eso, se lo creyó, pero estaba sana. Y la mujer decía a todo el mundo que tiene cáncer. La mujer se enfermó, pero antes estaba sana, porque alguien le dio una noticia que no era verdad. Oh my God. Para que usted vea lo que hace el creer en algo incorrecto. La mujer estaba sana, solamente que le dieron el diagnóstico de otra persona. Yo no sé qué diagnóstico te han dado. Yo no sé cuánto tiempo te han dado. Pero si tú pones tu fe en la palabra de Dios en esta noche, va a venir una intervención divina de parte de Dios. Va a venir una intervención divina de parte de Dios. Mi hermano, esto se trata de fe. No se trata de mucha palabra. No se trata de mucho gritar. Se trata de creer. 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 Hay gente que cree aquí. Si usted cree, todas las cosas te son posibles. Escúchame, todas las cosas. Escúcheme bien, todas las cosas. Yo conté un testimonio para entrar aquí. Entré aquí sin visa.
sin visa. Me dejaron entrar. Están mirando raro, ¿verdad? Sí. Dejé mi documento en la casa y llego aquí a Estados Unidos. Me dicen, ¿dónde está su papel? Y dije, ahí están. Traje los papeles de mi esposa. O sea, esos no eran míos. Pero aquí estoy, diciéndole a usted que si tiene fe, todo es posible. Le contesto a un pastor, me dijo imposible, porque no te dejan entrar. Claro, es imposible. Pero cuando tienes a Dios, todo es posible. Cuando tienes a Dios, todo es posible. Cuando tienes a Dios, todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Y podemos ver muchas historias de Jesús que se enfrentó a situaciones que eran imposibles. Se encontró con personas que pensaban que todo era imposible, pero había uno que escuchó del poder de Dios. Había uno que no podía ver, pero podía escuchar. Había uno que nunca vio, pero escuchó que había un Jesús que hace lo imposible posible. Y escuchó que Jesús estaba por ahí. Él no esperó en nadie. Él no dejó que nadie lo molestara. Él comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Acabamos de leer que Dios es un Dios que misericordioso. Él comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le decía: hey, eso es imposible, Jesús está muy ocupado. Él siguió gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchas veces nos dejamos influenciar, nos dejamos estorbar por otra persona que no tiene fe. Pero tú tienes que seguir clamando diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La Biblia dice que Jesús se detuvo y dijo: llámame a ese hombre. De una vez la gente dijeron: Jesús te llama. Hoy Dios te dice: Jesús te está llamando para intervenir en tu situación. Jesús te está llamando para intervenir. Yo le creo a ese Jesús. Pero muchas veces cuando Jesús nos llama, queremos dar mucha vuelta. Jesús te da una palabra, lo primero que comienzas a pensar es: ¿y cómo lo va a hacer? ¿Y cuándo lo va a hacer? No, eso ya estás estorbando a Jesús. Cuando Él suelta una palabra, sí, amén, ya se acabó. Ya. Y cuando Jesús lo llamó, Jesús lo sanó. Jesús lo sanó. Con otra palabra, Jesús intervino en la vida de este hombre. Había otro que estaba paralítico al lado del estanque de Betesda, pero Jesús intervino. Este hombre tenía años intentando recibir su milagro, años intentando salir de esa situación, años intentando de ver la gloria de Dios, años intentando, pero nadie lo ayudaba. La Biblia dice: siempre cuando quería entrar en el estanque, venía otro y entraba antes que él. Muchas veces tú has tenido historia que hay otra persona que reciben promesa de Dios antes que tú. Muchas veces te das cuenta de historia que hay gente que recibe papeles antes que tú. Muchas veces has escuchado historia que otra gente recibe trabajo antes que tú. Pero te dice Dios hoy: no te preocupes, que Jesús va a llegar para ti también. Te dice el Padre: no te preocupes, porque yo voy a venir para ti también. Y cuando Jesús llega, le dice a este hombre: ¿tú quieres ser sano? Pero el hombre le contesta y le dice: no tengo a nadie que me meta en el estanque. Ahora mi pregunta es: ¿qué fue lo que Jesús le preguntó? ¿Qué es lo que Jesús le preguntó?
que si quería ser sano, nada más. Y el hombre comienza a contar su historia. Ay, que no tengo a nadie que me meta en el estanque. Ay, que tengo muchos años. Él no te preguntó eso. Él te preguntó si tú quieres que te sane. Él te está preguntando hoy: ¿tú quieres que yo te sane? ¿Tú quieres que yo intervenga? ¿Tú quieres que yo haga milagro en tu vida? ¿Tú quieres? Lo único que tiene que decirle a Jesús: sí, yo quiero. ¿Ya? Entonces ahí está nuestro problema. Que Jesús te está preguntando ahora mismo: ¿qué tú quieres que haga por ti? Y comienzas a pensar en el problema. Jesús te dice hoy: yo lo voy a hacer. Y tú te estás preguntando: ¿pero cómo lo va a hacer? Él es Dios. Él es Dios. Nuestro nivel de fe tiene que aumentar. Si tu nivel de fe se aumenta, cualquier cosa puede suceder. Se lo vuelvo a repetir: si tu nivel de fe se aumenta, cualquier cosa puede suceder. Cualquier cosa le es posible para los que creen en Dios. Hay gente que cree en Dios aquí. Hay gente que cree en Dios aquí. Hay gente que cree en Dios aquí. El versículo 8 dice: quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Escucha esto: creer en un Dios que no vemos, pero que lo sentimos. Hay gente que sienten a Dios. Hay gente que sienten a Dios. Tú has sentido a Dios en tu vida. Tú has sentido la presencia de Dios. No lo puedo ver, pero lo siento. No lo puedo ver, pero yo sé que Él existe. No lo puedo ver, pero yo he visto a Dios haciendo milagros. No lo puedo ver, pero yo he visto a Dios interviniendo en la vida de la gente. Entonces dice aquí que debemos tener gozo. 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 Mi hermano, Dios te está diciendo: tú tienes que tener gozo. Porque cuando tú tienes una esperanza viva, hay que tener gozo. 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 Porque el gozo representa la esperanza que yo tengo de que todo va a salir bien. Aló. Cuando yo tengo gozo, la Biblia dice el gozo de la salvación. Y dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando yo tengo gozo, yo tengo fortaleza. Cuando tú tienes gozo, tú tienes fortaleza. Por eso muchas veces nos desanimamos. ¿Por qué? No hace falta gozo. Nos hace falta gozo. ¿Sabe lo que confunde al diablo? Cuando estés pasando por diversas pruebas y te ves con gozo. Eso confunde a tu enemigo, porque no entiende cómo es posible. Yo siento a Dios. ¿Cómo es posible que estoy persiguiendo a la iglesia pero tienen gozo? ¿Alguien me puede entender hoy aquí? Cuando tú tienes gozo en la enfermedad, en la prueba, en la lucha, Satanás se confunde. Él no encuentra por dónde atacarte, porque no importa lo que haga, tú tienes gozo. No importa lo que me haga, yo tengo gozo. Aunque tenga dinero, tengo gozo. Aunque no tenga dinero, tengo gozo. Si la nevera está llena, tengo gozo. Si está vacía, tengo gozo. Y la Biblia dice, pastor, que Dios bendice al dador alegre. Y lo hemos cogido este texto solamente para dar dinero. Ay, 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 ay. Pero cuando tú alabas a Dios con gozo, Él se manifiesta.
Cuando tú le das tu mejor adoración, Él se manifiesta. El dador alegre, no importa lo que tú des, dale a Dios con alegría. Él te va a bendecir. Él bendice, bendice, bendice. Bendice al dador alegre. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve, pero se siente. 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 Cuando tú tienes ese gozo de la salvación, tú sientes el poder de Dios. Cuando tú tienes ese gozo de la salvación, tú dices: aunque estoy aquí, yo sé que voy a salir. Yo sé que voy a salir. José tenía gozo en la cárcel. Aló. José fue más usado en la cárcel que afuera. Ay, 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 ay. Hay gente que le está pidiendo: Señor, úsame, 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 úsame. La manera para que Dios te use es que te persigan. Aló. Nadie le gustó ese pedacito, pastor. El mensaje estaba bien, bien hasta ahora. Sí. José solamente soñaba, y con soñar todos vamos a llegar a China. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Muchos de nosotros tenemos sueños, pero para que ese sueño se haga realidad, alguien tiene que perseguirte. No sé si están aquí. Alguien tiene que perseguirte para que tú llegues donde tú estás soñando. Te alabo, Jesús. Dale a Dios un fuerte aplauso. La persecución es lo que va a hacer que Jesús se manifieste. La persecución es lo que va a hacer que Dios decida intervenir. José estaba soñando, estaba bien, estaba tranquilo. Lo estaban envidiando, pero estaban tranquilos, hasta que sus hermanos deciden perseguirlo. Lo bueno de esto es que lo persiguen, pero no lo pueden matar. Lo persiguen, pero no lo pueden matar. Lo echan en el pozo, pero no lo pueden matar. Lo sacan del pozo, pero no lo pueden matar. Lo venden, pero no lo pueden matar. Levantan calumnias contra él, pero no lo pueden matar. Lo meten en la cárcel, pero no lo pueden matar. Y cuando llega en la cárcel, de soñador se convierte en profeta. Ay, 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 no sé si están aquí. Por eso que acabamos de leer que la persecución, la prueba que estamos pasando por un tiempo, es para sacar el profeta que tú tienes por dentro. Es para sacar el ministerio que tú tienes por dentro. Es para sacar ese fuego que tú tienes por dentro. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? En vez de acercarnos a Dios, nos alejamos de Dios, porque no hemos entendido para qué son las pruebas. Las pruebas no son para matarte. Las pruebas son para hacerte más fuerte. Él te prometió que pasarás por el fuego. ¿Qué va a pasar? No te vas a quemar. Pasarás por las aguas y no te vas a ahogar. ¿Cómo es eso posible? Claro, duraste 9 meses en el vientre y no te ahogaste. ¿Aló? Me pregunto a veces cómo es posible eso. El bebé se queda ahí 9 meses y no se ahoga. Lo sacan de ahí, hasta con la leche se atraganta. Dios es sobrenatural. Hay cosas que Dios hace que no entiendo. Hay cosas que va a pasar contigo que tú no vas a entender, pero Dios es sobrenatural. Yo no sé cuánto tiempo vas a quedarte ahí en esa situación, pero Dios te dice hoy: es temporal, es temporal, es temporal, es temporal. José no se quedó en la cárcel para siempre. Él no se quedó ahí para siempre.
Dios mío, Padre, te amamos, Jesús. Su tiempo en el pozo tenía fecha de vencimiento. Su tiempo en la cárcel tenía fecha de vencimiento. Lo duro de esto es que él ayuda a personas y esa persona que ayudó se olvidó de él. Yo no sé a cuánto le ha pasado eso. A mí me ha pasado cientos de veces. Pero José siguió alabando a Dios. En la cárcel siguió ayudando a otros. Dice la Biblia que la gracia de Dios estaba con José. Lo metieron en la cárcel y se convirtió en jefe. Cuando tú eres cabeza, no importa dónde te metas, tú vas a seguir siendo cabeza y no cola. Alguien puede entender eso. Cuando tú eres cabeza, te pueden meter en la cárcel, aún así te vas a convertir en jefe. Pero dice la Biblia que llegó un día que el rey necesitaba a alguien que tenga a Dios. Escucha lo que voy a decir. Llegará el día que alguien va a necesitar a alguien que tenga a Dios. Yo no sé si aquí hay gente que tienen a Dios, pero si tú tienes a Dios, Dios va a buscar la forma de que alguien te busque. No sé si están aquí. Cuando tú tienes a Dios, Dios va a buscar la forma de que alguien te llame. Cuando tú tienes a Dios, Dios va a buscar la forma de que alguien diga: necesito a ese muchacho, necesito a esa mujer, necesito que él me ayude. No sé si alguien puede entender lo que Dios está hablando hoy. Llegó el día que el rey, el que lo metió ahí, tenía que sacarlo. El que te está persiguiendo, escucha bien, es el mismo que te va a ayudar mañana. No lo creyeron, pastor. No lo creyeron. No lo creyeron, evangelista. No lo creyeron. Eso es fe, eso es fe. Ya están pensando: ¿y quién me va a ayudar? ¿Y cómo me va a ayudar? Ese mismo. La Biblia dice: si alguien quiere hacer cosas malas en contra tuya, Jehová lo va a girar. Hoy yo te profetizo sobre tu vida que va a venir un giro. Jehová va a voltear las cosas a tu favor. Pero se necesita fe. Yo te puedo hablar de fe hasta mañana por la mañana. Si usted no cree, no va a suceder. La misma persona que lo dijo: métalo ahí, fue la misma persona que lo mandó a llamar. ¿Por qué lo mandó a llamar? Porque había uno que era diferente, que tenía a Dios. Había uno que estaba ahí, que tenía a Dios. Y las personas que tienen a Dios no se mueren. Las personas que tienen a Dios no se mueren. Se lo vuelvo a repetir: si tú tienes a Dios, no te vas a morir en este proceso. Si tú tienes a Dios, puede pasar, puede venir lo que sea, pero tú no te vas a morir, porque el gran yo soy está contigo. El que te trajo aquí está contigo. El que te vio nacer está contigo. Él te va a ayudar. Porque Dios no es loco. Dios no va a permitir que algo te pase que te va a sacar del propósito. Es ilógico. Pero ¿cómo está tu esperanza? ¿Está viva? José tiene esperanza que iba a salir, porque tenía una visión que iba a ser gobernador. Mientras tanto que yo no sea gobernador, yo no me puedo morir. ¿Alguien puede entender eso? Mientras tanto que la promesa de Dios no se cumpla, yo no me puedo morir. Pueden decidir lo que quieran, pueden hablar lo que quieran, usted tranquilo. Mientras tanto que Dios está contigo, mientras tanto que el poderoso está contigo, nadie va a poder tocarte. ¿Cómo así, pastor? Le voy a dar un poquito del mensaje que viene para el último día. Escuche esto. Moisés nace una temporada que el rey quería matar a todos los niños, pero Moisés está vivo. ¿Entendió eso? Lo que me gusta de esto es, pastor, que el mismo que lo quería matar fue el mismo que lo crió. Sí,
Porque Moisés fue a parar a la casa de aquel que dijo: voy a matar a todos. Con otras palabras, el que lo quería matar, pastor, se convirtió en el abuelo de Moisés. Porque la mamá era ahora la hija de aquel que dijo que lo iba a matar. Dios mío, Padre, qué gloria. Por eso te estoy diciendo, no importa lo que hable el rey, no importa lo que hable el presidente, si Dios está contigo, Él mismo te va a cuidar, Él mismo te va a patrocinar, Él mismo te va a ayudar. Ese es el Dios que yo predico. El Dios que no deja a sus hijos en la calle. Pero ese Dios quiere ver fe. Ese Dios quiere ver esperanza. Ese Dios quiere ver que sus hijos crean en Él. Te vuelvo a preguntar: ¿tú crees que Dios puede cambiar las cosas? ¿Tú crees que Dios puede cambiar las cosas? ¿Tú crees que Dios puede cambiar las cosas? Tú no crees con tus ojos, tú crees con tu corazón. Porque tus ojos te dejan ver cosas que no tienen que ver. Claro, tus ojos ven la realidad de la situación, el caos, lo que está pasando. Pero ¿qué está viendo tu espíritu? ¿Qué está viendo tu espíritu? ¿Qué está viendo tu espíritu? Dice aquí: necesito que mis hijos tengan esperanza viva, no muerta. Una esperanza viva, 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 viva. Cuando tienes una esperanza viva, tú tienes gozo, amados hermanos. Cuando tienes una esperanza viva, tú dices aleluya. Cuando tienes una esperanza viva, tú dices gloria a Dios. Cuando tú tienes una esperanza viva, tú sabes que Dios va a salir a tu encuentro. Y dice aquí: alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos aman a Jesús? Usted tiene que amar a Jesús con toda su fuerza, porque es el único que te puede ayudar. Aló. Jesús es el... Yo no puedo ayudar a nadie. El profeta, el pastor, el apóstol puede decir lo que quiera, pero no puede ayudar a nadie. El que te puede ayudar se llama Jesucristo de Nazaret. Y la Biblia dice: Él se va a manifestar. 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 Y cuando Jesús se manifiesta, suceden cosas maravillosas. Cuando Jesús se manifiesta, Él espera solamente un pueblo que lo adore. ¿Por qué? Porque Él vive en la alabanza de su pueblo. Lo que me impresiona de David es que David no hacía mucha oración. David no gritaba, David no reprendía demonios. David, dice la Biblia, que solamente tocaba el arpa y los demonios salían corriendo. Aló. Yo sé que aquí mucha gente sabe o ha escuchado que hay poder en la alabanza, pero no usamos la alabanza. En vez de llorar, canta. En vez de llorar, alaba a Dios. La Biblia dice que los muros de Jericó se cayeron cuando el pueblo gritó aleluya. Cuando el pueblo cantó, los muros se vinieron abajo. Y yo creo que aquí en Addison va a haber gente que van a gritar y los muros se van a caer. Yo creo, ay, aleluya, aleluya, aleluya. Yo creo que aquí hay gente que van a aumentar su fe y se van a levantar diciendo: yo voy a adorar a Dios. Porque hay momentos que yo no sé qué hacer. Yo prediqué un día un mensaje: yo no sé qué hacer. Porque es verdad. Hay momentos que usted no sabe qué hacer. Si yo no sé qué hacer, yo he entendido, si yo no puedo cambiar esa situación, nada de lo que yo haga va a cambiar esa situación. Entonces no me preocupo con esa situación. Yo me preocupo por cosas que están en mi mano, que yo pueda resolver. Ahora, cosas que no pueda resolver, alabo al Dios que lo pueda resolver. Hay momentos que tú no necesitas ni que sea orar, solamente alabar a Dios. Hay momentos que no hay palabras, alaba a Dios.
Hay momentos que yo me tiro de rodillas y comienzo a cantar. Ya. Porque cuando tú cantas de corazón, la Biblia dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y dice también la palabra de Dios: si mi pueblo se humillare. Nos hemos preguntado tal vez qué es lo que Dios quiere de nosotros. Tal vez Dios te está llamando a su pueblo a humillación y no estamos entendiendo. Tal vez Dios te está diciendo: yo quiero humillación, pero no estamos entendiendo. ¿Por qué, pastor? Porque muchas veces estamos demasiado ocupados con el mundo y nos estamos olvidando del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Yo no sé qué Dios te está pidiendo hoy, pero algo Dios quiere hablar a su iglesia. No sé, pero algo sí dice aquí: si mi pueblo se humillare y se devuelve, yo, Dios, sanaré su tierra, sanaré todo lo que tienen, sanaré todo lo que perdieron. Alguien puede alabar a Dios que Él está aquí. Solamente si mi pueblo se humillare. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Aleluya. Lo primero que yo quiero que usted haga ahora es su fe. Habla con usted mismo, habla con su mente. Usted va a decirle a su mente: escucha esto, yo creo en el poder de Dios. David hablar contigo mismo, porque muchas veces tenemos que hablar con nosotros mismos. Ya tú sabes que sin fe esto no va a funcionar. Sin fe nada va a pasar. O sea, lo primero que tienes que hacer es conectar tu espíritu con el cielo. Conecta tu espíritu con el cielo. Vamos a cantar la oración que dice: Cristo Jesús, eres mi plenitud. ¿Lo conocen? Alabado sea Cristo. Hoy es el primer día y tenemos que romper eso. Tenemos que romper con la duda, tenemos que romper con el miedo para ver la gloria de Dios, porque ahí depende de la fe. Entonces hoy vamos a declarar y a proclamar con toda su fuerza, con toda su alma, que si Cristo Jesús es nuestra plenitud. Hoy vamos a decirle al infierno: lo que yo necesito no es nada, solamente Cristo Jesús. Hoy vamos a decirle a Satanás que si yo tengo a Jesús lo tengo todo. Me puede quitar lo que sea, pero si tengo a Jesús lo tengo todo. Si te tengo a ti, dígaselo. lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Y mientras usted está cantando esa adoración, nada deseo. Usted va a provocar que Dios intervenga, comience a intervenir desde hoy. Jesús, eres mi plenitud. No permita que nadie te estorbe. Cristo Jesús, conéctate con Dios. Eres mi plenitud. Y que esta adoración sea tu oración. Cristo Jesús, olvídate de lo material. Eres mi plenitud. Olvídate de lo material. Cristo Jesús, olvídate de lo terrenal. Eres y enfócate en Jesús.
Cristo Jesús. Cristo. Jesús, Dile, Jesús, tú eres mi plenitud. eres mi plenitud. Dile, Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, Eres mi plenitud. Cristo Jesús, Dígaselo, dígaselo, dígaselo. eres mi plenitud. Que el Padre vea que de verdad, Cristo Jesús, tú sabes que Él es tu plenitud. eres mi plenitud. Cristo Oh, Jesús, dígaselo con todo tu corazón. Eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, dígaselo. Eres mi plenitud. Vamos, vamos iglesia, todos juntos. Jesús, Vamos a romper el cielo con esta adoración. Mi plenitud. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Ahí está, ahí está, ahí está. Eres mi plenitud. Cristo Jesús. eres mi plenitud. Cristo Jesús. Vamos a llamar a Jesús, vamos a llamar a Jesús. Eres mi Plenitud. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Cristo Adóralo, 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 adóralo. Suéltate en su presencia. plenitud. Suéltate en su presencia. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Y Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Ahora dile esto, si te tengo a ti, dígaselo tú díselo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado. Ahí está, díselo. Díselo, díselo, díselo. Oh, Tengo a ti, lo tienes todo. Ebrazo ramandere basaya rabahaya. Uramaso que tarabanche que taribaso marabahaya. Si te tengo, si te tengo a ti, si tienes a Jesús, lo tienes todo. Si tú tienes fe en Jesús, lo tienes todo. Mi hermano, si tú tienes a Jesús, lo tienes todo. tengo a ti, Si tienes a Jesús, tienes trabajo. Si tienes a Jesús, tienes vida. Si tienes a Jesús, tienes sanidad. Si tú tienes a Jesús, tienes milagro. Dígaselo, si te tengo a ti. lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, Fuera de ti, nada deseo. Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, Mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi fuera de ti, nada deseo, Señor. El Espíritu Santo está comenzando a tocar ahora. Si te tengo a ti,
Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. El Espíritu Santo va a comenzar a tocar los corazones y vas a comenzar a sentir una fuerza. La duda se está yendo. El espíritu de duda está comenzando a abandonar personas aquí. Hay personas que se van a revestir con la armadura de Cristo. Hay gente aquí que van a comenzar a recibir fuerza. Hay otros que van a comenzar a recibir el gozo de la salvación. Hay otros que van a sentir alegría. Hay otros que van a sentir esperanza. Fuera de ti. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está el poder, ahí está el poder, ahí está el poder. Abre tu corazón, abre tu corazón. Oh Espíritu Santo, Jesús, 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 Jesús de Nazaret. Señor Y Cristo, eres mi plenitud. si estás aquí, Y Cristo Jesús, estos son 3 días. 3 días. Cristo Jesús, Y en cada día puede ocurrir algo diferente. eres mi plenitud. En cada día tú puedes recibir algo diferente. En cada día puede ocurrir cosas diferentes, señales diferentes, milagros diferentes. Pero todo depende de ti. Algo que tenía David, que David no tenía vergüenza de adorar a Dios. David no tenía vergüenza de llorar en público. David no tenía vergüenza de llorar en vista de su esposa. La Biblia dice que Dalila le dijo a David: pero qué cosa de vergüenza tú estás haciendo. David le dijo: mujer, tú no sabes por qué yo estoy alabando. Hay alguien que tiene que decirle a Dios: Padre, yo sé el motivo por qué estoy alabando. Yo sé el motivo por qué estoy adorando. Yo sé el motivo por lo que estoy haciendo hoy. Lo que tú estás haciendo ahora tiene un motivo. Se llama honrar a Jesucristo. Se llama honrar a Jesucristo. Él es tu plenitud. Jesús lo llena todo. Jesús llena el vacío que hay en los corazones. Jesús llena el vacío que hay en los corazones. Él llena, 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 Él llena. Pasa por aquí, Jesús. Pasa por aquí, Jesús. Pasa por aquí, Jesús. Pasa por aquí, Jesús. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. No espera que nadie te toque. Déjalo que Él te toque. Deja que Jesús mismo te toque. Jesús de Nazaret. Jesús. Jesús. Abre tu boca y llámalo conmigo. Jesús. 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 Te necesitamos, Jesús. Te anhelamos, Jesús. Pasa por aquí, Jesús. Hijo de David, ten misericordia. Hijo de David, ten misericordia. Tú lo llenas todo. Tú lo sabes todo. Tú tienes poder, Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Oh Jesús. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Llámalo. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret.
de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Escucha esto. Vamos a seguir cantando Jesús de Nazaret, que algo se va a romper. Escucha esto. La Biblia dice que el Espíritu Santo descendió en el aposento alto cuando el pueblo todos estaban adorando a Dios, unánimes, juntos, en armonía. Jesús de Nazaret. Debemos entender algo, que cuando estamos en nuestra casa buscamos a Dios individualmente, pero cuando venimos aquí, para que yo pueda recibir, para que tú puedas recibir, tenemos que hacerlo juntos. Juntos. Unánime significa todos cantaban la misma cosa. Todos hacían la misma cosa. Todos pensaban la misma cosa. Yo no sé qué hay en tu mente ahora, pero dile a tu mente: si yo llamo a Jesús, Jesús va a llegar aquí. Si no lo llamas, no va a venir. Si tu hijo está jugando afuera y no lo llamas, ¿va a venir? No va a venir. Yo no sé de ti, pero yo quiero que Jesús llegue aquí en esta noche. Yo no me quiero ir de aquí sin que Jesús llegue de aquí. Así que depende de ti si nos vamos para la casa hoy, sí o no. ¿Cuántos van a llamar a Jesús conmigo en esta hora? ¿Cuántos van a decir: pastor, vamos a llamar a Jesús juntos porque yo también quiero que Él venga aquí? Jesús de Nazaret. Jesús es aquel que puede romper cadenas. Llámalo. Jesús de Nazaret. Llámalo, llámalo. Jesús de Nazaret. 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 Sopla. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Ahí, 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 ahí. Sube tu voz, sube tu voz. Jesús de Nazaret. 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 Tócalo, Jesús. Jesús de Nazaret. 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 Toca, 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 toca. Jesús de Toca, Jesús. Nazaret. Toca, Jesús. Jesús de Nazaret. 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 Jesús Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Entra, 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 entra. Entra Jesús de Nazaret. Jesús de Entra Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Me basaba la bacaya. Jesús de Nazaret. Y basura macata la basaya. Párate, levanta tus manos. Jesús de Nazaret. El hambre que tú tienes por la presencia de Dios hoy será llenada. Hoy será llenada.
bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque yo le daré. Hoy Jesús te llena. Jesús te llena. Jesús te llena. Jesús te llena. Más, 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 más. En lo más profundo Él te llena ahora. Jesús de Nazaret, Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Y Él está para ayudarte. Él está para levantarte. Él está para restaurarte. Él está para guiarte. Jesús de Nazaret, llénala. Jesús de Llénala. Nazaret. Más. Jesús de Nazaret. Unción de Dios. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Llena, 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 llena. Llena, recibe fe. Recibe fe. Recibe fe. Recibe fe. Recibe fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús. Jesús de Nazaret. Jesús. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Te toca Dios. Jesús de Nazaret. Él está tocando aquí. Jesús de Nazaret. Él está tocando aquí. Él está tocando aquí. Jesús de Nazaret. Oh, toca Espíritu Santo. Jesús de Nazaret. Abre tu corazón. Jesús de Nazaret. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Oh. Entra Rey de Gloria. Jesús, Jesús, Jesús. Entra Rey de Gloria. Entra Rey de Gloria aquí. Ve sanando Espíritu Santo de Dios. Si Jesús llegó aquí, hay milagros que van a comenzar a suceder. Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú. Libasota la poderoso, Él es poderoso y digno eres tú, tú eres Señor Dios poderoso, digno. Tu Dios es poderoso. Tu Dios es poderoso. Tu Dios es poderoso. No tengas temor. Que Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Se dice Dios, entrégame más. Entrégame más y yo te voy a dar más. Dame más y yo te voy a dar más, dice el Señor. No tengas miedo de entregarle nada a Dios. Entrégale tu vida completo, 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 completo. Él quiere tu vida completo. Entrégale tu corazón a Él. Tú eres santo. Adora a Dios, adóralo, 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 adóralo.
Santo. Una bashenda na bahaya. Una baba bashenda na bahaya. Poderoso es Él. Poderoso es Él. Poderoso es Él. Se dice Dios, yo soy poderoso. Yo soy poderoso. Si yo te he protegido siempre, te puedo proteger ahora. Recibe paz. Digno eres tú. Digno eres tú. Digno eres tú. Digno, digno, digno. El Señor poderoso es. Poderoso es. Poderoso es. Poderoso. Poderoso eres tú. Eres santo. Santo. El Señor poderoso. Digno eres tú. Digno eres tú. ¿Tú amas a Jesús? ¿Seguro? ¿Amas a Jesús? ¿Tú quieres que Dios haga algo en tu vida? ¿Tú crees que Dios puede romper cadenas? ¿Tú crees que Dios puede abrir puertas? ¿Tú crees que Dios puede poner todo en su lugar? El Señor Dios poderoso. Eres tú, Libasomanaba. eres tú, eres santo, Ubabashetanabaya. santo. Fuego de Dios. Señor Dios, La unción de Dios que pudre todo yugo. La unción de Dios que pudre todo yugo. Digno eres tú, eres santo, El Santo de Israel está aquí. santo. El Santo de Israel está aquí. Hay un fuego sobre tu cabeza. Dios, Hay un fuego, 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 hay un fuego. digno eres, Hay un fuego sobre ti, hay un fuego. digno eres, Shamakata rabasabalabahaya. Dios está rompiendo algo en ti. santo. Algo Dios está rompiendo. Yo estoy viendo por el Espíritu muchos pedazos. Usted sabe que en el valle de los huesos secos, pastor, que todos los huesos venían juntos. Eso es lo que Dios va a hacer, Dios mío, Padre. Todos los huesos van a venir juntos. Shabakatarabahaya. Y Namasaya. Jehová le preguntó al profeta: ¿tú crees que estos huesos vivirán? El profeta respondió: solamente tú, Jehová, lo sabes. Y yo veo una reunión y escucho reunión familiar. Reunión familiar, reunión familiar, reunión familiar. Prepárate porque Dios va a hacer algo hermoso en tu familia. Prepárate porque Dios va a hacer algo en tu familia. Dios está rompiendo maldiciones en tu familia. Dios está rompiendo cadenas en tu familia. Ahora en el nombre de Jesús. Rompe cadena, Padre. Rompe cadena, Padre. Ahora, 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 ahora.
el nombre de Jesús. Toda opresión, todo ataque mental se va ahora. Se va ahora. Se va ahora en el nombre de Jesús. Suelta su mente. Suelta su mente. Suelta su mente. Suelta su mente. Suelta su mente en el nombre de Jesús. Santo. Levante su mano al cielo y dile: Jehová, aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras. Haz conmigo lo que quieras. Haz conmigo lo que quieras. En el nombre de Jesús. Recibe paz. Recibe paz. Recibe la paz de Dios. 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 La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que sobrepasa todo entendimiento. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Él 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 está aquí. Pon tu carga sobre Cristo. Toda ansiedad se va en el nombre de Jesús. Toda ansiedad se va en el nombre de Jesús. Toda ansiedad se va en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Cuando Él está, no hay que hacer mucha cosa, no hay que gritar, no hay que decir mucha cosa. Hay que simplemente dejarlo que fluya. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Recibe paz. Paz. Paz, que todo es posible para los que creen a Dios. Todo es posible para los que creen a Dios. Y oh Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Padre, trae paz. Oh Espíritu Santo de Dios, trae paz. Oh, sana, 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 sana. Da fortaleza, Espíritu Santo, alcanzado. Tú multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguno. Tú multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguno. Trae esperanza en cada corazón. Trae esperanza en cada corazón. Trae esperanza en cada corazón. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Así es, te adoramos, Padre, te damos gracias.